So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way will knock you down. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a mi desván. Muchos de vosotros me habíais pedido que hiciera alguna manualidad de Stitch, así que como no podía ser de otra manera, os he preparado este divertido peluche con pompones que, como veis, ha quedado bastante chulo. Así que no me enrollo más y vamos con el tutorial de hoy. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es coger la pomponera de 9 centímetros de diámetro y, como siempre, vamos a encarar la parte de los puntitos contra la parte lisa. Enganchamos la lana en la pestaña y comenzamos a dar vueltas alrededor para formar el pompón. Y este pompón va a ser la cara de Stitch, así que voy a dejar un cuarto de la pomponera sin rellenar, que luego cubriré con lana de color más claro. You know there's emotion between us. Don't go cry about it. Don't go cry about it. You want me. Y en la otra mitad de la pomponera repetiremos el mismo proceso. Y una vez unidas ambas pomponeras, vamos a cortar por la mitad, como estáis viendo que estoy haciendo yo en el vídeo. Y ahora que ya lo tienes, vamos a unir bien fuerte el pompón por la mitad para que no se escapen los pelitos. Y ahora que ya tenemos el pompón listo, vamos a cortar todos los hilitos que se han quedado más largos. Bueno, pues ahora vamos a hacer el pompón que será la tripita de Stitch, y para eso yo he puesto lana más oscura en los dos laterales de la pomponera y más clara en el centro, así la barriguita quedará con el pelito claro. El otro lado de la pomponera lo forraremos entero con lana oscura y, como veis, repetimos el mismo proceso de antes. Ahora cógete la pomponera de 5 centímetros y medio y vamos a hacer 4 pompones iguales, que serán las patitas y las manitas de Stitch. Bueno, pues ahora cógete la plantilla que te voy a dejar en mi página de Facebook e imprímela de manera que la cabeza te quede del mismo tamaño que los pompones. Después recorta cada una de las piezas. Y una vez que las tengas, repásalas en fieltro. Y cuando vayas a hacer las orejitas, acuérdate de contornear la pieza un poco por fuera en fieltro de color azul. Y para hacer la nariz, primero contornea la pieza en una bola de Porex y después termofórmala con un poco de foamy. Y ahora que ya tenemos todas las piezas, ya podemos empezar a pegarlas. Para terminar, vamos a hacer las garras en foamy de color azul.
fall, and we don't care at all. Now we just sing the la 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 la. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios qué otro peluche con pompones os gustaría que hiciera. No olvides dejarme tu like y suscribirte al canal si no estás suscrito todavía. Ah, y activa la campanita para que pueda avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Nosotros nos vemos la semana que viene amigos. ¡Chao, chao! To talk to me is what I want the most in my life. They say